Oremos, hermanos, para comenzar. Padre Santo, Dios bendito, te damos las gracias por tu Hijo, el Señor Jesucristo, por esa obra tan hermosa que procuró para nuestro bien, su crucifixión, su muerte y su resurrección. Nos han dado el estándar de hijos tuyos, ya no más extranjeros ni alejados, sino nos allegamos delante de tu presencia para llamarte Padre. Y también provees de estos momentos, Señor, de comunión, de poder aprender un poco más de tu palabra. Rogamos por el hermano José para que lo llenes de tu Santo Espíritu y pedir también por nuestros corazones, porque son a veces un poco torpes, un poco ciegos, débiles, Señor, tosudos. Queremos ser humildes, queremos responder a esta enseñanza que se nos va a impartir. Queremos, Padre, que nos acompañes, que nos llenes de tu palabra en esta tarde. Nos encomendamos, Señor, para que podamos entender todo y aplicarlo también prácticamente en nuestra vida. Y te agradecemos por todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Ya, a ver, vamos a leer del 19 del capítulo 14 hasta el verso 6 del capítulo 15. Claudio, ¿tú puedes leer del 19 al 23 Ya, del capítulo 14 y yo leo del 15 al 6, del 1 al 6? ya. Ok. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyan las obras de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza al otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come, se condena porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ya. Vamos a empezar entonces. La vez anterior quedamos en el verso 19, vamos a retomar allí el tema. Ahí llegó el Carlito. Entonces dice así el verso 19. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces ahí está la paz y la edificación que aparece después en el capítulo 15 también. Entonces aquí estamos viendo el asunto de recibirse uno a otros, tanto los débiles como los fuertes, tener paciencia, ¿verdad? Después habla también de la consolación y los fuertes no menospreciar y los débiles no juzgar a los fuertes, a los que hacen ciertas cosas que a ellos les afectan. Y aquí va para los dos. Entonces dice, así que está concluyendo lo que vimos el día viernes, sigamos o persigamos, la palabra es correr en pos de o detrás de lo que contribuye a la paz, es decir, lo que tiene que ver con la paz. Qué importante, porque la paz es importante dentro de un ambiente. A veces es difícil mantener la paz, pero aquí está hablando él de que todo lo que sea esté a favor o tenga que ver con la paz, eso es lo que hay que perseguir. Es decir, no procurar un ambiente de discordia, un ambiente de que yo estoy bien, tú no, pero cómo tú puedes ser tan débil, cómo tú puedes comer eso, cómo tú puedes hacer eso, cosas que son no fundamentales, sino que tienen que ver con formas ya en cuanto a llevar la vida cristiana.
y hemos hablado de que muchos vienen de distintas bases de crianza, tanto religiosa como de otro tipo, y entonces la paciencia aquí es sumamente importante y seguir lo que contribuye a la paz. Hay que conceder, hay que aprender a ceder, a conceder para que la paz, lo que sea, sea lo que florezca y se manifieste. Dice, ¿sabe? Muchas asambleas, muchas iglesias se han dividido por esto, pero se han dividido y se han dividido. A veces son dos personas, pero personas importantes que no conocen esto, no lo viven y se llevan grupos de personas. Se dividen cuando deberían estar juntos. Simplemente podrían estar juntos. Y no significa que si va creciendo, ojalá que el dejarse sea porque hay algo más allá, hace una obra más allá y algunos hermanos viven más cerca y se despiden y todo correcto. Pero algunos se dividen sin tener que dividirse porque no persiguen lo que contribuye a la paz. Dice este hermano está mal. ¿Qué tengo que hacer yo? Orar al Señor. Yo sé que está mal, yo sé que es antibíblico. Oro al Señor, pero no contribuyo a la división, a la ruptura, sino que contribuyo a la paz. ¿Cómo? Dejándolo al Señor y procurando que ese hermano o esa hermana, quien sea, llegue a entender la Escritura, para que sea la Escritura la que brille y no mi posición. Entonces dice, y a la mutua edificación. Entonces el crecimiento es importante, porque cuando la edificación uno para con otros, eso se da, el crecimiento, lo que estamos haciendo ahora, lo que se hace en el ministerio, en la asamblea, el crecimiento espiritual, tener una relación con la palabra de Dios, eso ayuda, porque el Señor va dando claridad y la paz cada vez es mayor. Y después, si todos los hermanos entienden muchas cosas de la Biblia de buena manera, bueno, va a ser más fácil poder llegar a esa paz que es la que importa y que no se provoque la división o la destrucción del lugar de reunión. Entonces dice, por eso dice acá, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. O sea, la obra de Dios, lo que Dios está haciendo por su palabra, por el Espíritu de Dios, por ciertos hermanos, y vienen uno o dos hermanos a destruirla, es posible. Entonces dice aquí que no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Y esa palabra destruir es un imperativo, es un mandato. Entonces está diciendo, si lo estás haciendo, si estás encaminado, incluso estás encaminado hacia la destrucción de la obra de Dios, deja de hacerlo. Porque nosotros en este momento podemos estar en eso, estar en ese camino de querer conseguir lo que yo pienso, lo que yo entiendo, y eso tiene que prevalecer, y porque la Biblia lo enseña, y el otro igual, estamos en camino de eso, de la destrucción. Y aquí la palabra destrucción es la que se usa incluso de la destrucción de la persona que no cree. Entonces, destruir la obra de Dios, aunque sean creyentes, los creyentes pueden destruir la obra de Dios. Y aquí está. Entonces dice, si lo estás haciendo, si lo estás pensando, si estás considerando defender tus pensamientos, y como dice ahí, aquellos que son tus opiniones, defenderlas, deja de hacerlo. Deja de hacerlo. ¿Qué es lo que más importa? La obra de Dios es lo que importa, no lo que tú opines o lo que tú pienses. Eso está diciendo. Entonces dice, deja de destruir, o si has comenzado, no lo hagas, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Pero ¿la obra de Dios qué es? Bueno, la obra de Dios es el hecho de que Él ha reunido judíos y gentiles en este caso, que han creído en Jesucristo y los ha unido ya independiente de lo que ellos eran antes, de lo que ellos pensaban antes. Por tanto, ahora tiene que haber un calce entre uno y otro, tiene que empezar a calzarse, porque no todos entendemos igual, tiene que empezar a calzarse en pro de la obra de Dios y no en contra de la obra de Dios. Tiene que haber un calce ahí entre unos y otros. Tiene que haber ese calce. Y aquí el tema es la comida, porque la comida es lo que es el tema ahí entre los judíos y los gentiles, que los gentiles comían de todo y los judíos todavía guardaban la ley
y habían algunas cosas que no comían. Entonces dice, no destruya la obra de Dios por causa de la comida, lo que tanto le costó al Señor, su vida, entregar su vida y a Dios entregar a su Hijo. No destruyas eso que está pensado y considerado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, está en la mente de Dios, en el corazón de Dios, y le fue muy caro. Entonces, ¿cómo tú de así, de una sola vez, vas a destruir lo que Dios ha hecho? Y lo que Dios ha hecho es la iglesia, de unir, como dice en Efesios, de unos y de uno y otro pueblo a ser un solo pueblo o un solo hombre, de los cuales todos, como hemos leído en el capítulo 14, somos miembros los unos de los otros. Entonces, ¿cómo por una sola opinión, de una sola vez, destruir lo que el Señor ha hecho? Entonces dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Y lo repito, si lo estás haciendo, deja de hacerlo. Todas las cosas a la verdad son limpias. O sea, Pablo está enseñando aquí que realmente todas las cosas son limpias. Y para meterme Eso es verdad. acá, ¿cómo lo puedo hacer? Dice, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Entonces, ¿qué es destruir la obra de Dios? Destruir la obra de Dios es ser un tropiezo para otros. Y eso destruye. Poco a poco, y al final vamos a tener una iglesia de los judíos y una iglesia de los gentiles, lo cual Dios no ha hecho. Dios ha hecho de los dios un solo pueblo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, y ha dado dones, ¿verdad? Y cada miembro tiene su función para que este organismo, que es el cuerpo de Cristo, funcione. Y eso es lo que Dios ha hecho, algo nuevo, algo que nunca antes había sido hecho. De los dos, un solo pueblo, como en algún momento va a haber ahí en Efesios y ya se ha visto. Entonces dice, todas las cosas la verdad son limpias. No, si son limpias todas las cosas, si como hemos visto, como el Señor le dijo a Pedro, no llames inmundo lo que ha sido hecho limpio. Todas las cosas son limpias, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podemos ver en Timoteo, dice así, a ver, lo voy a leer, dice así. Dice que algunos prohibirán casarse, 1 Timoteo 4:3, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, todas las cosas Dios las limpió y las creó para alimentarse. Entonces, habían unos judíos que estaban destruyendo la obra de Dios, que ellos estaban persistentes en mantener, en prohibir casarse y mantener y abstenerse de alimentos. Estaban, pero en eso, destruyendo la obra de Dios. Eran destructivos. Estaban, pero con toda la intención de hacerlo así para mantener sus pensamientos. Y después dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Eso lo sabemos, Pablo lo sabe, pero que eso sea un motivo para destruir la obra de Dios, momentito, hay que echar pie atrás, hay que echar pie atrás, aunque Él sabe y nosotros sabemos que todas las cosas son limpias y Dios la ha hecho limpia para que nosotros disfrutemos de ellas. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Yo puedo tener limpia conciencia de que todo es limpio, pero si eso hace caer al otro o tropezar al otro, eso es malo. Eso es lo malo. No que yo coma, que yo haga tropezar al otro, eso es lo malo y eso es destruir la obra de Dios. Entonces dice, no es malo comer, pero es malo hacer tropezar a otros por comer. Eso es lo malo. Entonces dice, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. O sea, Pablo no comía si alguno tenía problemas con eso, simplemente no comía, aunque él querría disfrutar de ese alimento, sea un animal, sea carne, sea lo que sea, por lo que come. Él no come por no hacer tropezar al otro. Entonces, es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Y esto podemos llevarlo a cualquier otro tema. Lo malo es persistir en algo que haga tropezar al otro. Si el otro, por ejemplo, no sé,
come algo dulce que le hace mal, que lo coma, por decir algo. Y yo digo que no, pues, ya, al revés. O digo, yo como un dulce y él no quiere comer dulce, yo no lo voy a hacer tropezar. Hablamos del vino, también. El vino está bien, el exceso es malo. Pero si alguno tiene problema con tomar un poco de vino, bueno, no tomemos vino delante de él, pues, simplemente eso. Entonces dice, bueno, verso 21, bueno en no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. Es bueno. Eso es bueno. Es la bondad. Nosotros tenemos que manifestar bondad delante del hermano. Entonces, es malo, dice en el verso anterior, que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Ahora dice, es bueno no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda. Esa palabra o se debilite no aparece en el original. Entonces dice, bueno es no comer carne. Es un sacrificio, querido hermano. La Biblia habla de sacrificarnos unos a otros o unos por otros, sacrificarnos, hacer un sacrificio. Y este sacrificio aquí es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se sienta mal, o se sienta golpeado, se ofenda. Entonces dice aquí que no practicar lo que haga dar un mal paso a tu hermano es no hacer tropezar. Entonces, cuando yo no practico algo que haga dar un mal paso a mi hermano, eso es correcto. Eso es lo bueno. Entonces, ¿qué es lo que tengo que cuidar? Bueno, que mi hermano esté firme, po, que mi hermano esté contento, po, que mi hermano disfrute de las cosas de Dios, po, que mi hermano sea edificado. Po. Eso. Si él me juzga a mí por comer, bueno, yo tengo que evitar que él me juzgue. ¿Y qué tengo que hacer para que no me juzgue? No comer, po. Dejarlo por el bien de él. Y si yo lo menosprecio a él, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es no comer y procurar la edificación y el crecimiento de él, po, para que vamos juntos creciendo y desarrollándonos. La paciencia, po, dice más abajo, y la consolación, po, eso. Y la consolación es llamar a un lado para edificar, po, no para golpear, po, para edificar. Po. Entonces dice, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada, 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 nada en que tu hermano tropiece o se ofenda. Nada. Lo dejo por amor a mi hermano. Dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. O sea, si Pablo dice aquí, había dicho en el verso 20, todas las cosas la verdad son limpias. Esa fe, tenla para con Dios. Tenla para con Dios, está bien. Pero hay que considerar, hermano, que no todo entendemos igual. Eso, hay que considerarlo. Entonces yo la tengo para con Dios. Eso, eso que él piensa que es malo, no es malo, es correcto. Pero esa la tengo para con Dios y la mantengo y lo dejo para no afectar a mi hermano. Dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Entonces es mejor para edificación que esas convicciones se guarden, ¿ya? Entre ellos y Dios. Para edificación del otro, esa convicción yo la guardo delante de Dios. Yo sé que esto no es problema, Señor, yo sé que esto no es pecado, pero para no afectar al hermano, lo dejo. Y cuando esté solo, como. O cuando no afecte a otro, como. O bebo. O cualquier otra cosa que haga tropezar a mi hermano. Dice, ¿tienes tu fe? Es tuya, pero ¿por qué tú quieres que él tenga la misma fe tuya? Ese es el problema. Y eso sucede. No, pero si él tiene que entender como yo, creer como yo, ¿cómo puede ser tan débil? ¿Cómo puede ser tan flaco? ¿Cómo puede ser tan carnal incluso? Y no es carnal, po. Lo que pasa es que él entiende así. Tiene que avanzar. Y si nunca lo entiende, nunca comas, po. Pero tú no tienes ningún derecho a menospreciarlo, a pisotearlo. Ni él tampoco a juzgarte a ti.
pero tienes que tratar de evitar eso, que Él te juzgue. Entonces dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. ¿Qué cosa? Bueno, el que come y el que no come, porque los dos se deben a Dios. Aunque aquí algunos dicen que puede ser más para el fuerte, pero me parece que aquí es para los dos, po, para los dos, po, ¿ya? Porque el débil también puede tratar de imponer su asunto y romper todo po, también. Po. Entonces dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Ya? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Dice, dichoso el que no se juzga o el que no se mete solito a la cárcel, ya al juicio, a la condenación, en lo que aprueba. Entonces, si yo, por ejemplo, apruebo algo, aquí puede ser dos cosas. Lo apruebo para no dañar al otro, pero lo apruebo a pesar, o sea, puede ir en contra de mi conciencia aprobar algo y me condeno. Por ejemplo, si el otro come, yo como, pero está en contra de mi conciencia y me puedo condenar. Pero también yo puedo condenarme si apruebo algo que daña al hermano. Las dos cosas pueden estar aquí, porque el versículo siguiente lo direcciona un poquito mejor. Entonces dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Es decir, pone a prueba algo, lo pone delante de Dios de su palabra y dice, es correcto. ¿Ya? Pero si no lo veo correcto y aún así lo hago porque el otro lo hace, me condeno a mí mismo, o si lo hago a pesar y no considerar al hermano, también hay juicio para mí. Todas esas cosas son ciertas en, en el tema aquí. Pero mire el 23, dice, pero el que duda sobre lo que come es o ha sido condenado. Es decir, es condenado y sigue condenado, si sigue en esa acción, porque no lo hace con fe o de fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ya, entonces dice, pero el que duda, dice, sobre lo que come, y aquí una condicional, ¿ya? El que está en la condición de comer, de dudar en lo que come, el que está en esa condición, dice, ha sido condenado. Y es condenado en este momento constantemente por Dios, porque no lo hace con fe. Es decir, si yo como lo que no estoy seguro que es correcto, es pecado, porque no lo hago con fe. Pero además, dentro de esto, querido hermano, pensémoslo, que puede haber una presión del otro que no entendió este asunto de la libertad del que come y no come, presión del otro para que este que no está de acuerdo come igual y se condena a sí mismo porque su conciencia lo acusa, pero es por la presión del otro. Y eso no debe hacerse. No debe llegarse a presionar al otro a hacer algo que no entiende así, porque dice, el que duda sobre lo que come es condenado. Es decir, el que cumple o está en la condición de dudar sobre lo que come es condenado. Cae juicio sobre él. Dice, porque no lo hace con fe, porque no entiende así. Entonces, no puedo yo comer si no tengo confianza de que es así, de que es así. Y si lo hago, es pecado. Pero también, lo repito, puedo sentir la presión del fuerte de comer eso sin entender que es correcto. Entonces dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado, es pecado. O sea, yo puedo hacer pecar al hermano. Él puede pecar por sí mismo, porque hace algo que no está convencido, pero también por la presión. Es decir, yo, el fuerte, el que sea, puede ser motivo
de juicio y de pecado, de caer en pecado a ese hermano que hace las cosas no por convicción, sino por presión. Los dos están equivocados, porque yo no debo por presión hacer algo, sino por convicción. ¿Y quién me convence? El Espíritu de Dios, por la palabra de Dios. Y yo, no estando seguro de que eso puedo hacerlo o no hacerlo, no debo hacerlo, porque si lo hago es pecado, porque no estoy convencido y caigo. Entonces, todas las cosas que haga tengo que hacerlo por fe. Y la fe es la escritura, lo que Dios me dice, no lo que me dicen allí, sino que yo tengo que confirmarlo con la palabra de Dios. Entonces, es un asunto amplio. Tiene que ver con que yo me quede con mis convicciones y no eh, menospreciar al otro. El otro no juzgarme a mí porque como, pero yo tengo que evitar su juicio y no comer. Y considerarlo a él, no comer para que él no haga juicio, porque el hacer juicio también es incorrecto, pero tampoco menospreciar al otro, porque no come. Las dos cosas son incorrectas. Y aquí puede acontecer que alguno porfiado, ya contumaz, pueda seguir y presione al otro a hacer algo que lo va a condenar y lo va a hacer pecar. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Dice, dichoso el que no se condena a sí mismo lo que aprueba. Pero si yo apruebo algo que me siento mal y sé que está mal, yo me condeno a mí mismo. Eso no debo hacerlo, ni presionar al otro para hacerlo. Vamos a leer otra vez el verso 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, unos para con otros. No todos están al mismo nivel tuyo, hermano, o al mío, no todos. Entonces tiene que haber una claridad de lo que Dios dice aquí. Porque si yo rompo esto, la contribución a la paz, yo estoy pecando contra contra mi hermano y además destruyendo la obra de Dios, lo que Dios ha hecho. Entonces tenemos que tener mucho, es sumamente importante el tema. Y como Pablo lo establece, es realmente importante. Cada detalle él lo da a conocer. Algunas pueden ser un poco difíciles de establecer qué es realmente, pero podemos, como lo hemos hecho, interpretarlo de manera general en todos los casos y está bien. Porque yo no debo comer, hacer lo que no estoy seguro, ni debo yo tampoco presionar a otro para que haga algo que lo condene y lo haga caer en pecado. No debo hacer eso. Bien, entonces ahora viene el capítulo 15, verso primero. Sigue un poquito con el tema, pero agrega otras cosas que nos van a ayudar. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Aquí está haciendo una distinción. Los fuertes, los que entienden mejor la Biblia, los que no tienen problemas de conciencia con la comida, con la bebida, dice, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Sigue con el tema, ¿ya? Pero aquí está como en cierta conclusión y pasando a otra, no a otro tema, sino a otros elementos que nos van a ayudar. Entonces, es importante que en el original, la primera palabra que aparece aquí es la palabra debemos. Tenemos obligación. Es la primera palabra que aparece en el original. Aquí la traducción a veces, claro, para darle un mejor sentido, lo traducen, ponen otros términos primero, pero en el original la primera palabra es tener obligación o deber. Importante. Lo que debemos hacer, la obligación que tenemos. ¿Ya? Entonces dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Ya? Y después pone el ejemplo del Señor, que no se agradó a sí mismo. Bien, entonces los que somos fuertes, ¿ya? Otra vez podemos decir que la fortaleza de los fuertes, ¿verdad?
no debe ser orientada a sustentar sus convicciones, no, todo lo contrario. Los fuertes tienen cierta obligación o cierta tarea de soportar o sobrellevar, cargar las flaquezas de los débiles, ¿ya? Entonces es paciencia, po, porque a veces pasan años y el hermano flaco, débil, no pasa nada, po, no crece nada. Hay que seguir, po. Hay que seguir y no hacerlo caer, hay que seguir, hay que sobrellevar, cargar las debilidades o la flaqueza de los débiles. ¿Acaso no hizo eso el Señor por nosotros? Claro que sí, po. ¿Acaso no lo hace ahora? Claro que lo hace. Nosotros debemos hacer lo mismo con nuestros hermanos, los cuales, como hemos visto en el capítulo 14, no es nuestro siervo, sino él tiene su propio Señor y él sirve a su Señor, no a nosotros. Entonces, los que somos fuertes tenemos la obligación, ¿ya? El deber, la obligación. Y esa obligación es constante, no es ahora nomás, es siempre. Es decir, eso tiene que estar ya insertado en nosotros, los fuertes, los que entienden, con respecto a los débiles. La obligación, el deber de soportar. Y ese soportar tiene que ver con sobrellevar, con cargar. Entonces, aquí podemos expresar algunas descripciones. Dice, ese soportar, sintonizar con el obrar de Cristo hacia ellos. Si Cristo les tiene paciencia, si Cristo los salvó y sabe lo que ellos son, bueno, hay que tener paciencia, pero por así decirlo, en la asamblea el Señor lo ha entregado o lo ha dado a los fuertes para que los fuertes lo sostengan, para que los fuertes lo tengan paciencia con ellos, para que lo sobrelleven. Entonces el Señor a eso para que nosotros también, de esa manera, ¿saben lo que pasa? El fuerte madura y se desarrolla porque está soportando al débil, lo que quizás nunca pensó que debía hacer. Eso es madurez. Entonces, los débiles hacen bien a los fuertes también, porque desarrolla esa comunión, ese deseo de mantener la paz, a pesar que a veces dan ganas de decirle, pero ¿hasta cuándo, pues, hermano, no va a crecer? ¿Hasta cuándo va a ser una guagua? ¿Ya? ¿Hasta cuándo te voy a soportar? ¿Ya? Cuando el Señor bajó del monte de la transfiguración, ¿verdad? Había un padre que tenía un hijo endemoniado y los discípulos no lo habían podido sacar y dice, ¿hasta cuándo soportaré? ¿Hasta cuándo? Al Señor también le dio rabia, pero lo tenía que hacer, po. Ya, por la fe, porque no había fe, po. Entonces el Señor, pum, lo sacó al demonio de ese joven. Entonces dice, colocar las fuerzas espirituales al servicio del débil para ayudarle en su debilidad. Entonces, los fuertes tienen algo que los débiles no tienen. ¿Qué es lo que tienen? Fuerzas espirituales, son más espirituales, pero eso hay que ponerlo a servicio de los débiles. Aunque uno quisiera que la asamblea todos sean crecidos, todos sean grandes, ya, como para no tener ningún trabajo, no, pues, es un trabajo, es un trabajo, es un trabajo paciente. Cuando dice debemos, lo repito, es presente. Tenemos la obligación constante. ¿Ya? Entonces, las flaquezas o debilidades de los débiles, o sea, el Pablo está reconociendo que hay debilidad en ellos, que hay flaqueza, y lo está reconociendo. Y hemos expresado en otra ocasión que la palabra esa flaquezas es la palabra que viene donde vienen la palabra ascénico, con Z, ascénico, ya no somos españoles, nos cuesta un poquito. Ascénicos que son los enfermos, ¿ya? Los ascénicos son las personas débiles, flacuchas, así, ¿ya? Dice de los débiles, y la palabra débiles es distinta. La palabra débiles ahí es la palabra no fuertes, es el literal. Entonces, las debilidades, las enfermedades, las debilidades propias de la naturaleza enferma de la persona en el sentido débil, los enfermos no tienen fuerza, pues ya dice de los débiles, de los no fuertes.
O sea, hay fuertes y no fuertes, po. Y los fuertes tienen que hacer la pega, po. Si no, se va a destruir la obra de Dios, que Dios ha hecho y que le ha costado tanto, la sangre derramada de su Hijo. Y no agradarnos. Ah, nosotros queremos ser felices, po. Ya. Queremos ser felices ahí para pasarlo bien, no tener ninguna pega, ya. Y no agradarnos. No, yo tengo libertad para comer, hacer lo que quiera, ya. ¿Sabe que en el mundo es igual, ah? En el mundo hay personas, ¿cómo se puede decir? Tan egoístas, que llegan a un grupo así y ellos, no, yo como, yo tomo, yo lo paso bien, venga para acá, no sea tan tonto, y destruye, y los que son tímidos ahí, en el mundo es así también, ya, los que comen de todo, toman de todo, tienen bla bla, tienen carácter, y a los otros los aplasta, pues, y trata, venga para acá, pero ¿cómo puede así? A la fuerza, y el otro va, pero no quiere estar ahí, pues, no es como él. Entonces aquí es muy parecido. Entonces dice, y no agradarnos nosotros mismos, o sea, no comamos nomás si somos libres, si la Biblia no nos permite comer esto, hagámoslo nomás. No, eso no. Sino sobrellevar, cargar las debilidades, la debilidad física, espiritual de los no fuertes y no agradarnos a nosotros mismos. No agradar, y la palabra ahí es agradar a nosotros mismos. No agradar a nosotros mismos. Mire, hay un texto que nos puede ayudar, los contextos a veces no son iguales, ¿ah? Pero el tema, el tema es parecido, ¿ya? Dice así, dice en 1 Corintios 10:33. Veamos el 32 mejor. Dice el 31, ya, 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aquí están los alimentos sacrificados a los ídolos, que algunos comían. Los gentiles aquí no comían porque en el fondo ellos tenían ese peso de que podría ser sacrificado a los ídolos. 32. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Son los tres grupos que en este momento hay en el mundo, ¿ya? Los judíos, los gentiles, y el otro grupo, la iglesia de Dios, que se compone de las dos razas, por así decirlo, judíos y de los gentiles. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Entonces aquí está hablando de su tema de la salvación, de lo que él hace para que los otros sean salvos, ¿verdad? Y él antes había dicho, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Pero en algunas cosas él se guardaba para que muchos sean salvos. O sea, no decía, no, aquí ustedes tienen que comer de todo nomás. No, pues él se guardaba de esos temas para que muchos fueran salvos. Y ay de mí, dice, si no anunciar el evangelio, pero se cuidaba para ganar a muchos. Entonces aquí dice, no agradarnos, dice, a nosotros mismos. Los fuertes tienen que conceder, tienen que ver el bien de los demás. Entonces dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces, cuando dice cada uno, es cada uno. Quizá mucho más llevado a los que tienen mayor responsabilidad, que son los fuertes, agrade a su prójimo hacia lo que es bueno. No dice, la traducción es mejor, hacia lo que es bueno. Es decir, en llevarlo, ahí la palabra tiene que ver con conducción, con un elemento que me lleva, ¿ya? Con un vehículo. Entonces dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo hacia, direccionado hacia lo que es bueno, pero eso para edificación. Es que si yo busco lo que es bueno, es si yo dejo lo que me agrada, pero eso es para lo bueno, lo que va a producir es la edificación del hermano, del otro. ¿Cómo? Bueno, no cómo.
¿Sabe? Si yo no como y el otro hermano pues crece, mire, si yo al otro me da lo mismo, el otro nunca va a aprender. Pero si yo no como por amor a él, ese hermano crece, se da cuenta que sí puede comer con el otro, él va a hacer lo mismo con el otro, po, que es débil. Po. Entonces se va edificando y se va teniendo paciencia y amor unos para con otros, contribuyendo a la paz. Entonces dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo, es decir, al hermano, al que está cerca, prójimo al que está cerca, en lo que es bueno o hacia lo que es bueno para edificación. Y esa palabra edificación está hablando de la edificación de un edificio, que es lo que es una de las figuras en cuanto al desarrollo, el crecimiento, la edificación del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo, del Señor, que le pertenece a Él, no a nosotros. Somos piedras vivas, dice en 1 Pedro, que somos construyendo esta casa espiritual. Entonces, para edificación, para desarrollo. Oye, ganar un hermano débil que después un hermano fuerte es para la gloria de Dios y es algo que es mucho mejor que defenderme en lo mío porque lo voy a destruir. Es mucho mejor. Entonces, concedamos, dejemos para el bien de la edificación. Verso 3. Está explicando, mire el ejemplo supremo que él coloca aquí. ¿Por qué? Explicando, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. No, no, pues dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Le dolía? Claro, po. Sabía lo que venía, pero claro, sí sabía lo que venía. Pero no se haga lo mío, sino lo tuyo. ¿Por qué? Si él se hubiera agradado a sí mismo, le dice, Padre, miren, dice en el Salmo, en un Salmo 69, dice, te han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Salmo 69, 4. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Si el Señor no lo había robado. Por supuesto que está hablando de David, de su experiencia, pero está hablando proféticamente también. ¿He de pagar lo que no robé? ¿Pero por qué voy a pagar eso si yo no soy culpable? Señor, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás llego, que paguen ellos. No hizo eso el Señor. Y pagar nosotros es pagar con la condenación. Entonces dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. No. Y cuando dice, Padre, pase de mí esta copa, es por lo que venía, él sabía lo que venía. Pero dice, no se haga lo mío, sino lo tuyo. ¿Por qué? Por el bien de los otros. No se agradó a sí mismo. Si he de pagarlo, si he de sufrir lo que se ha contemplado desde el principio, bueno, que sea así, porque no se agradó a sí mismo. Entonces dice, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, antes de desarrollar, porque hay unos textos que va a ver también ahí, él permitió que cayera sobre él lo que no era justo, ¿verdad? En el Salmo dice, los denuestos cayeron sobre mí y no tenía por qué, pero él lo permitió, porque nos agradó a sí mismo. Vamos a ver algunos textos. Dice, lo vamos a leer de nuevo, dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Dice, vamos a leer ahí en Filipenses 2, 6 al 8, que lo conocemos, pero tenemos que leerlo, y vamos a decir algunas cosas. Dice así, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, lo hubo en él es el ejemplo, el cual siendo en forma de Dios, y es en forma de Dios, es la forma de su naturaleza, y siendo en forma de Dios, es que está hablando de un estado eterno, constantemente siendo en su naturaleza la forma de Dios, la forma interna de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, no tuvo como agarrarse, ya al paso de la palabra, no quiso agarrarse de eso, tomarse de eso, dice, como cosa que aferrarse. No lo estimó, no lo tomó en cuenta, no se agarró de eso,
sino que lo dejó para agradar a otro, es el tema, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, se despojó en que siendo Dios se hizo hombre, tomando forma de siervo. Y cuando dice forma de siervo, es así como era Dios en su naturaleza, él tomó la forma interna de siervo para obedecer en toda su, no solamente externa, sino interna. Él internamente era tanto Dios como siervo, plenamente siervo. Y dice, hecho semejante a los hombres, porque era sin pecado. Entonces dice después, y estando en la condición de hombre, es decir, como que tomó cuerpo, ahí la condición a la externa, tomó cuerpo, me preparaste cuerpo, le dice allá en Hebreos, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces él aprendió la obediencia. ¿Por qué? Porque no se agradó a sí mismo. Cada uno, aquí son 7 descensos. Si ustedes lo leen, después alguna vez pueden ver, son 7 puntos en que el Señor va descendiendo hasta llegar a la muerte y la última muerte de cruz. No se agradó a sí mismo. Él es Dios hecho hombre. Él es el ejemplo perfecto. Entonces dice ahí, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. No. Antes bien como está escrito. Y ahí como está escrito es como ha sido escrito por Dios en dirección del Espíritu de Dios. Y cuando dice ha sido escrito, es que aunque habla, lo vamos a ver ahí en Salmo 69, de la experiencia de David, está hablando en profecía de la experiencia del Hijo de Dios. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y esa palabra vituperio es muy fuerte. Es insultos, injurias, aún reproches. Si tú que eres hijo de Dios, bájate. Tú que salvaste a otros, sálvate a ti mismo. Los vituperios, ya, cayeron sobre él. Previamente, antes de la cruz, cuando le pusieron un, un manto como rey, le pusieron la corona de espinas, se burlaron de él, lo golpearon, lo escupieron, todo eso, vituperios, él lo aceptó, lo recibió. Y después en la cruz también seguían, se mofaban de él. Entonces dicen, por eso lo reprochaban, si eres Dios, ¿y qué le decían los malhechores? Si eres hijo de Dios, sálvate a ti y a nosotros, para seguir haciendo maldades, ¿no? ¿Ya? Entonces dice, los vituperios de los que te vituperaban, es decir, él, él se identifica con el Señor, él se identifica con Dios. Y dice, cayeron sobre mí. Veamos el texto en Salmo 69:9. Dice así. No lo voy a poder leer todo un poquito largo, ¿a qué hora es ya? A ver, leámoslo desde el verso primero, para tener más o menos el contexto. Dice así. Salmo de David. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Él está clamando a Dios. Esto es David, pero también se expresa en la experiencia del Señor, es profético. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa, es decir, incontables. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé, es decir, sin causa. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Ahí es David. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, porque por amor de ti he sufrido afrenta. Él defendía, David, las cosas de Dios, el Señor también. Confusión ha cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. David para los suyos y el Señor para los judíos, porque me consumió el celo de tu casa. Entonces, el celo que él tenía era para bien de todos. Los otros no lo entendían. Los otros lo perseguían, lo afligían, pero él lo hacía por el bien de ellos mismos. Y dice, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos
de los que te vituperaban, es decir, hablaban contra Dios, cayeron sobre mí. Entonces, cuando él dice eso, está diciendo que el ejemplo es que nosotros debemos de pagar. Nosotros debemos de ser el recipiente de todo lo que venga y no agradarme a mí mismo. No importa que me digan, pero ¿por qué no comes si puedes comer? Yo no como por él. Yo no voy a comer, discúlpame, yo no comer, pero ¿cómo? Y todo lo que caiga sobre ti, no importa, lo resistes por amor al otro, al hermano, y para no destruir lo que Dios ha hecho, y como hemos dicho, para contribuir, ¿ya? O persiguiendo lo que tiene que ver o contribuye a la paz. Todo lo que hemos visto. Entonces, la experiencia del Señor es la experiencia suprema, ¿no? Porque Él pagó lo que no debía. Porque le dice ahí, le aborrecieron sin causa, y a nosotros también lo aborrecer. Está hablando del mundo, pero aquí está hablando de soportar, ¿verdad? Lo que no merezco. Yo debería comer tranquilamente, pero tengo que soportar al débil. Y soportar lo que puedan decirme por amor al débil, no importa. Yo me entrego mi vida y todos mis privilegios por el débil. Lo entrego nomás. No persisto en eso. Qué hermoso, ¿ah? O sea, está diciendo que nosotros hemos de ser como el Señor. Pablo lo decía, ¿verdad? Ser imitadores de mí como yo de Cristo. En esto Pablo lo imitaba, porque Pablo lo está enseñando, lo tiene súper clarito. Y por eso dice, todas las cosas la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Pablo lo tenía clarito, pero es malo hacer tropezar al otro. Si el Señor no hubiese muerto, hubiese caído sobre nosotros el mal. Y él no quería eso, no importa, lo soportó. Si nosotros hacemos tropezar al hermano, si lo hacemos comer lo que no debe comer, dice allí, será condenado. Y le es pecado, lo vamos a obligar a caer. Porque lo va a hacer con una conciencia que no está seguro. No podemos hacer eso. El Señor nunca hizo eso. Entonces dice, verso 4, porque está explicando. Y aquí está diciendo, está explicando por qué usa ese texto. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Nosotros, hermanos, cuando quisiera decir algo, cuando estudiamos un texto, tenemos que tratar de entender el texto, porque aquí podemos ir a 500 textos y no vamos a entender nunca este texto. A veces ocupamos otros para apoyarnos, pero se explica que el contexto es un poquito distinto, pero la idea es la misma. Entonces, cuando estudiamos un texto, tenemos que tratar, y eso es lo difícil, uno lee autores y no lo hacen. Ellos empiezan, usan 500 textos y está bien, ¿ya? Porque ellos tienen mucho, ¿ya? Pero cuando uno estudia un texto, tiene que tratar de llevarlo a lo que estamos viendo aquí. Entonces, cuando dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, si decimos toda la escritura fue escrita para... Es verdad, y podemos ir a muchos textos, pero aquí me parece que está diciendo eso por el texto que usó en el verso anterior. Y eso nos va a ayudar mucho a entender lo que ese texto significa, lo importante y que ha sido escrito para nuestra enseñanza, ¿verdad? Y que no salirnos del contexto que estamos viendo ahora, que se puede ampliar, pero en este momento la idea es entender lo que dice ahora y por qué lo dice. Porque las cosas que se escribieron antes, y la palabra ahí es escribir de antemano, dice, se escribieron para nuestra enseñanza, se escribieron. Es decir, la experiencia del Señor cuando dice los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, es para nuestra enseñanza. Eso es lo que me parece que está diciendo. Ese texto. ¿Para qué vamos a tener todos los textos del Antiguo Testamento? Ese. Después usaremos otro, pero Pablo usó ese. Y lo usó bien. Entonces dice, a fin, con el propósito de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza.
Entonces, la paciencia y la consolación de las Escrituras. ¿Por qué? Porque el hecho de ver ese texto, como el Señor, a pesar de que era inocente, resistió todo lo que decían contra él, nosotros también hemos de resistir a pesar de lo que digan en contra nuestra, sea el mundo, sea los creyentes, pero aquí está hablando del caso de aquellos que nos puedan juzgar por hacer bien o no hacer ciertas cosas, dejarlas por bien del hermano. Entonces nosotros hemos de tener paciencia como el Señor la tuvo. Y la consolación es llamar al lado, es que la palabra hace eso, nos consuela porque hay ejemplos, no somos los primeros. Y el ejemplo que puso aquí es el ejemplo supremo. Pablo se podía haber puesto como ejemplo, y lo hace en 1 Corintios, en un contexto muy parecido, pero un poquito distinto. Lo hace, y lo leímos, ¿verdad? Lo voy a leer así rápidamente. Dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. Es decir, él tenía paciencia y se consolaba en la consolación de las Escrituras. ¿En qué sentido? De que el Señor ya lo vivió, ya lo experimentó. Entonces no debería ser algo imposible, o que al final a mí me destruyera, todo lo contrario. Si el Señor lo hizo, ¿por qué no yo? Si Pablo lo hizo, y lo expresa ahí, de alguna manera en 1 Corintios, ¿por qué no yo? Y dice, tengamos esperanza. Y la esperanza es todo lo que es. La esperanza, por ejemplo, si el Señor no hubiese muerto, no hubiese tenido paciencia, no hubiese entregado su vida, no tendríamos ninguna esperanza. Pero esa esperanza continúa, porque nosotros hemos de hacer lo mismo que el Señor hizo, porque el camino es el mismo. No podemos nosotros romper o destruir la esperanza del creyente, la esperanza del hermano. No podemos nosotros ser una muralla o una, ¿cómo se puede decir? El detener la esperanza de los hermanos. No podemos, el Señor no lo hizo. Porque si él no hubiese tenido paciencia, no se hubiese entregado a pesar de ser inocente, no tendríamos ninguna esperanza, estaríamos todos perdidos. Entonces, en esa misma línea, me parece aquí, está escribiendo el apóstol Pablo, el ejemplo del Señor. Entonces nosotros tenemos que tener la palabra viviendo en nuestras vidas, en nuestros corazones, y este texto vivirlo. Si él tuvo esa paciencia, ¿por qué yo no lo tengo con él? ¿Por qué yo voy a hacer un freno para ese hermano? ¿Por qué yo voy a hacer un freno para aquellos que no son creyentes? No, yo tengo que ser como el Señor, abrir las puertas de la esperanza que el Señor nos ha dado, yo hacer lo mismo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Que el Señor, yo no voy a morir, no voy a entregar mi vida por la salvación, pero el Señor lo hizo y yo he de ser una continuación de eso. Por eso el apóstol Pablo, en un sentido, a ver si lo podemos ver, vamos a ver si es correcto, porque todos nos equivocamos, a ver, vamos a ver si es correcto lo que... A ver si lo encuentro primero, ¿eh? A ver si alguien me ayuda un poquito porque tiene que ver con, con que el Pablo está sufriendo ¿Cómo dice el texto más o menos? más o menos, me parece que está en Colosenses, ¿eh? Lo que falta a la iglesia, sufriendo lo que falta a la iglesia. ¿Te parece? Espérate. Ya, aquí está. 1.24 de Colosenses. Dice así. Es lo que dice, ¿eh? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Oh, qué tremendo texto ese. ¿Y cómo se entiende eso? Claro, que nosotros los creyentes hemos de hacer lo mismo que el Señor hizo, ya no como un sacrificio para redención, pero el sacrificio, las aflicciones continúan. Entonces dice,
Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Se goza en lo que padece, se goza, pero porque beneficia a los otros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿A dónde está Pablo aquí en Colosa? En la cárcel. Está sufriendo en su carne las aflicciones de Cristo, es decir, por causa de Cristo, ¿ya? Por su cuerpo. Porque Él es el ministro que el Señor dio a la iglesia, el enseñador, el apóstol a los gentiles y el ministro de la iglesia, al cual Dios, ya en Efesios, que también está en la cárcel, escribe desde la cárcel, escribe sobre el misterio de la iglesia que Dios le dio, le reveló a él. Entonces dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, nosotros no hemos de sufrir nada también. ¿Por qué? Por la iglesia. Así como el Señor sufrió, así como Pablo está sufriendo, estando en la cárcel, nosotros también. Pues si esto no es agradarse, no es una fiesta, no es como ir a una fiesta, pasarlo bien, no. Esto es aflicción, la vida creyente es aflicción, pero por causa de los demás. El apóstol Pablo estaba en la cárcel. ¿Qué piensa que estaba haciendo? Seguía estudiando. Le dice a Timoteo, tráeme los libros, los pergaminos, tráemelo. ¿Por qué? Porque iba a seguir estudiando el Antiguo Testamento. Seguía estudiando y recordando lo que el Señor le había revelado. Seguía porque si él crecía, si él se desarrollaba, era un sacrificio, porque el estudiar, el prepararse un sacrificio para el bien de los hermanos, es entregar la vida por los hermanos, y eso ojalá se levanten muchos hermanos que entreguen su vida, se sacrifiquen, estudiando la Biblia en su vida para el bien de los demás. Eso es lo que hemos de hacer todos nosotros. Entonces dice, verso 4 del capítulo 15 de Romanos, lo último vamos a leer. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Hay que estudiarlas y hay que vivirlas. Y hay que identificarse con ellas, como Pablo lo hacía. Dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La esperanza es lo que se mantiene cuando está viva. Todo lo que el Señor ha hecho, su paciencia, su sacrificio, la consolación. Y eso nosotros, la vida de nosotros en esperanza. Pero mientras esperamos tenemos que sacrificarnos, porque la esperanza es segura. Dice así, lo hemos visto ya, dice 5:3 de Romanos, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba un carácter aprobado, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, y eso nos da la seguridad de la gloria de la esperanza, de que vamos a estar en la gloria con el Señor. Pero está aquí, en la tribulación, la paciencia, la prueba y la esperanza. Entonces, aquí en el capítulo 15 tenemos que ver que la esperanza tiene previamente un precio, y ese precio primeramente es expresado por la entrega del Señor, y ahora tiene que ser, por así decirla, tiene que haber una expresión, un alargue, una continuación en nuestras vidas, siendo semejante a lo que el Señor hizo. Ya no redentores, ¿ah? Pero sí entregar la vida por otros. Muy bien, hermano. Estamos en la hora. A ver, Armando, ya que estás ahí, a la vista, ¿podrías orar para dar por terminar y después conversamos? ¿Ya? Bien. Gracias. Gracias, Armando. Bendito Padre Celestial, continuamos delante de su presencia, dándole gracias por su amor, por su misericordia, recordando una y otra vez, Papito amado, y que nunca nos olvidemos del gran amor, la misericordia, enviando a su Hijo Jesucristo a pagar por nuestros pecados y a través de Él tener esta salvación maravillosa. Y así también enviando a usted, amado Espíritu Santo, para que nos guíe a toda verdad.
Gracias por este tiempo, justo a mi hermano José, oh mi Dios, que usted siga dándole sabiduría y a cada uno de nosotros los que estamos conectados, Padre, seguir, oh mi Dios, esforzándonos, aunque sea muy poquito, pero sacrificándonos, Señor, para poder seguir instruyéndonos y compartir con otros de esta verdad. Gracias, Padre, porque usted, Señor, nos ha colocado, Señor, para instruir. Nos ha preparado, Señor, para poder entregar esta palabra, Señor, la cual es fiel y verdadera. Y sabemos, Padre, que esta puede hacer cambiar, Señor, hasta el más vil pecador, así como lo ha hecho con nosotros. Papito, le entregamos a usted, Señor, toda carga, toda preocupación, toda situación que pueda estar afectando nuestra vida, mi Dios, porque usted, su palabra lo dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados, y usted nos hará descansar. Por eso, Padre, en esta libertad que usted nos ha dado, mi Dios, queremos seguir creciendo en gozo y fe. Toda la honra y toda la gloria, Señor, es para usted y nosotros ser obedientes a su palabra, colocándola en acción. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre. Amén.